pero hacen falta voces. Hacen falta muchas voces. Y también hace falta que vayamos formando y hablando con nuestros amigos y compañeros en cada plaza, porque tenemos que preparar una pueblada. Buen día, bienvenidos, bienvenidas en esta mañana lluviosa de sábado a un nuevo programa de Pueblada. Hasta las 8:50 los vamos a estar acompañando en esta queridísima AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo, junto a Primenlik y Gasti Cardús. Buen día, ¿cómo andan? Buen día, Chino. Buen día, Gasti. ¿Te has dignado a volver a este piso, a este programa que tanto te ha extrañado en este receso de vacaciones, de descanso como corresponde? Te saludamos a vos y a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, siempre un placer estar en la radio de las Madres y haciendo este programa. Pensaba, cuando venía, recién le comentaba a Pri, es acá, salimos por acá, ¿viste? Cuando llegás con Intriga, decía hace 2 semanas, parece mucho tiempo en no venir. Y pensaba también, qué raro de decir vuelvo de vacaciones en la Argentina de Milei, en la Argentina de la reforma laboral. Qué extraño todo también. Bienvenido a este país donde vivimos, ¿no? En este país que no nos deja descansar, por lo menos de las noticias. ¿Vos cómo estás, Chino? Bien, con ganas de charlar un poco, de discutir, de explicar lo que pasa, como pedía Eve cuando nos pedía que hagamos esta pueblada. En este contexto, tan complejo, nombran la reforma laboral, un contexto internacional también muy, muy complicado. Estamos, viendo cómo se desarrolla esta guerra mundial en cuotas de la que hablaba Francisco, y cómo mientras todo el mundo adopta una estrategia para defender sus países frente a las consecuencias que esta escalada del conflicto bélico puede tener, Argentina que queda regalada frente a esta situación en un intento constante de rendirle pleitesía a Donald Trump, al presidente de los Estados Unidos, y que en el medio nos deja a todos muy, muy expuestos. Pero también, empezó marzo, y estamos ya en vísperas. En primer término, hablabas vos el sábado pasado sobre eso. En primer término, a una semana nomás de lo que va a ser la marcha número 2500 de las Madres de Plaza de Mayo, 2500 jueves. Hace ya que ininterrumpidamente las Madres van a la plaza semana tras semana, como lo hicieron, desde aquel primer 30 de abril del 77, y que siguen yendo a la plaza luchando por los sueños, por las banderas, por los anhelos de sus hijos. Y el jueves que viene seguramente será muy especial, pero también en vísperas de un nuevo 24 de marzo, también muy particular, porque se van a cumplir 50 años del golpe. Y ya tenemos consignas, ya las Madres han dicho al iniciar este mes de marzo, va a ser 24 de marzo, a 50 años del golpe, rebeldía y coraje, porque la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y tenemos ahí, creo, para poner en pantalla también el comunicado que sacaron las Madres. Es una de las fotos que mandamos, donde nos convocan a todos a participar. Quienes estén en YouTube, ahí ya se puede leer. Buenos Aires, 2 de marzo 2026, a 50 años del golpe, rebeldía y coraje, porque la única lucha que se pierde es la que se abandona. A 50 años del golpe, las Madres de Plaza de Mayo levantamos más alto que nunca las banderas revolucionarias de nuestros hijos e hijas. Nos comprometemos a continuar sus luchas y a impulsar a las nuevas generaciones a que persistan en ellas. El enemigo es el mismo, los sueños populares de justicia e igualdad social también. Estamos convencidas de que aquella consigna nuestra del año 1996
tiene tanta vigencia como entonces. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Solo con rebeldía y con coraje haremos nuestra la victoria. Asociación Madre de Plaza de Mayo y filiales Mar del Plata, Mendoza y Tucumán. Así que bueno, allí la convocatoria para un 24 de marzo que va a ser muy importante, más allá de que bueno, de que es un aniversario redondo y son 50 años ya del golpe, y nuestro pueblo volverá a dar una demostración de conciencia popular muy grande. También se da en un marco muy especial, también en medio de todos los rumores que circulan sobre las intenciones de este gobierno en el marco de este 50 aniversario, en el que están hablando incluso bueno de indultar a los responsables militares de este golpe de Estado y lo que fue la última dictadura cívico-militar, donde se instauró el plan de ajuste y destrucción del entramado productivo de la Argentina, llevando adelante para ello la desaparición de 30.000 compañeros y compañeras. Así que bueno, muy importante también la demostración de fuerza que puede hacer nuestro pueblo en la calle este 24 de marzo y que muestra el rechazo y la resistencia frente a estas iniciativas. Un 24 de marzo, como venís mencionando, muy movilizante, pero no solamente por todo lo que representa en general esta gran movilización que se hace todos los años, sino también por la carga simbólica que va a tener este año respecto a cómo los sueños de los 30.000 son los mismos que podemos mencionar hoy, ¿no? Y que plantearon en su momento luchar contra los mismos enemigos que aparecen hoy de nuevo en el gobierno, contra el mismo sistema que busca reprimir a nuestro pueblo y en definitiva con una necesidad de la población de organizarse para poder encontrar no solamente consignas que aunan, que aglomeren a todas las personas que hoy se sienten totalmente desconvencidas por este gobierno, que se encuentran totalmente amenazadas por este gobierno, para también sentir, ¿no?, como las madres de Plaza de Mayo, como las luchas de los 30.000 son también las que podemos tener todos nosotros y nosotras hoy. Sí, sin lugar a dudas, han pasado 50 años, o se van a cumplir, mejor dicho, pero tal cual como decís vos, Pri, bueno, las luchas no son muy distintas, el camino está claro, lo marcan las madres todo el tiempo, y es lo que tenemos que hacer, salir a la calle, organizarnos, movilizar, pero también formar conciencia y organizarnos en cuanto a estas políticas y en cuanto a este gobierno estafador, como le dicen las madres, que vino a estafar a la Argentina, que viene a someterse a las potencias extranjeras, a Estados Unidos, a entregar nuestra soberanía, un gobierno que todo el tiempo atenta contra el país que conduce, contra las provincias que lo habitan y obviamente contra su población. Y como decíamos al principio del programa, en la apertura, contra los trabajadores y las trabajadoras, contra todo el sector productivo, y se ve reflejado en la calle, se ve reflejado en los índices de consumo, en los índices en la canasta básica, cada vez tenemos más noticias de fábricas que cierran, de pymes que no dan abasto, de empresas que deciden no seguir apostando porque la situación está muy difícil. Y cuando salís a la calle y hablas con el vecino, hablas con el comerciante, cuando vas a comprar la milanesa a la pollería, el pan al mercado y hablas con el que te vende, está todo muy difícil. La verdad que es la Argentina de hoy es una Argentina económicamente muy muy difícil, y que bueno, nos seguiremos organizando y profundizaremos la lucha para poder salir de acá, ¿no? Como ya lo vamos a profundizar, pero como para un poco de esperanza luego de detallar cómo estamos, no es Argentina, es Milei, decía Axel, y me parece que ese también es un mensaje que hay que dar. Y hablando de organización, de esperanza, de encontrarnos, de todo eso, no podemos dejar de mencionar, y qué importante hacer mención de estos chivos tan temprano,
ya comenzaron las inscripciones a los cursos de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo para el mes de abril. O sea, todavía tenés un poquito más de tiempo estos días para seguir chusmeando la oferta académica y en el mes de abril anotarte alguno de estos grandísimos cursos y seminarios que van a estar ofreciendo las Madres de Plaza de Mayo. Y los cuento así muy rápidamente para que sepan y puedan conocer más información al respecto. Por un lado tenemos el seminario Teoría y Praxis del Video Político Callejero, el seminario Pensamiento Revolucionario de Marx y Lenin para el siglo XXI, el seminario La Antipoética de lo Real, el documental de la investigación, el seminario Sembrando Resistencia, Cosechando Soberanía Terapéutica y Alimentaria, el seminario Ajedrez, Ideas en Juego, el seminario Construcción Colectiva de una Guitarra Clásica, el seminario de Fotoperiodismo, el curso Ortega Peña y Dualde, Abogados entre la Historia y la Revolución, el curso de la Historia de las Madres de Plaza de Mayo 1, o sea, de 1977 a 1986, de Buscar a los hijos a nacer de ellos, con Dictadura y Alfonsín, el taller de tango, El abrazo que baila, y el curso de títeres irreverentes, El legado de Eve. Imagínate, 11 cursos acabo de mencionar, para el mes de abril solamente. O sea, las Madres de Plaza de Mayo y la Universidad de las Madres están arrancando el año con absolutamente todo. Absolutamente contra todo, a riesgo de ser redundante, ¿no? Pero creo que nunca está de más seguir remarcando y denunciando contra todas las intenciones de un gobierno nacional que ha decidido ni más ni menos que robarse la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, sus nombres, sus símbolos, su presupuesto. Pero bueno, a pesar de eso, a base de organización y lucha, las madres siguen ofreciendo esta extensísima oferta académica de la que seguiremos hablando, por supuesto, jueves tras jueves, para que se inscriban, para que se anoten, para que ayuden a difundir, a hacer llegar a conocidos que quieran participar y bueno, continuando este legado que ya va hacia sus 26 años. Así que si querés más información te puedes comunicar a contacto unidelasmadres@gmail.com o tener más información en sus redes sociales, en su Instagram, por ejemplo. Eso respecto al mejor chivo del mundo, que es el de formación con las Madres de Plaza de Mayo. Y aprovecho y digo que traigo la mención de que nos pueden ir escribiendo a nuestro WhatsApp para contarnos qué onda esta semana, si han visto, por ejemplo, la apertura de sesiones legislativas, cómo ha ido todos estos días, al 11 3200 0530 o al chat de YouTube. También pueden contarnos por ahí un poco cómo viene todos estos días. Así es, vamos a hacer un brevísimo repaso de noticias porque tenemos un programa muy cargado. Bueno, vamos a estar hablando ahí como nos marcan también en el chat, el día lunes 9 de marzo se va a estar movilizando. Mañana es 8, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en cuyo marco también en el día de ayer estuvo Cristina Camaño participando en representación de las Madres de Plaza de Mayo en una actividad en el Teatro Argentino de La Plata, en la Sala Ginastera, junto una actividad organizada por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, junto a la Corte Suprema de Justicia bonaerense, con la presencia de Axel Kicillof, la ministra Estela Díez, la vicegobernadora Verónica Magario. Allí estuvo en representación de la Madre de Plaza de Mayo Cristina Camaño, rectora legítima además de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Y bueno, sobre esto, sobre el Día de la Mujer Trabajadora, vamos a estar hablando también en lo que nos queda del programa. Vamos a hablar también con Maximiliano Fernández Grau sobre lo que fueron las aperturas de sesiones que tuvimos esta semana. Mencionabas recién la de Axel Kicillof en la legislatura bonaerense. Estuvo también el día anterior la de Javier Milei en el Congreso de la Nación. Hay mucho contraste para realizarlo. Vamos a dejar para más adelante. Vamos a escuchar ahora un pedacito de lo que nos decía Carmen reflexionaba Carmen en la marcha número 2499 sobre esto, y lo vamos a profundizar más adelante. Y vamos brevísimamente con algunas noticias. Brevísimamente. Bien, bueno, la UBA, los docentes de la Universidad de Buenos Aires irán a un paro por tiempo indeterminado desde el 16 de marzo. No volveremos a las aulas hasta que nos paguen el 51% que nos deben y cumplan la ley vigente.
Además, el Foro Permanente de Discapacidad volvió a manifestarse frente al Ministerio de Salud por el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que viene afectando a todas aquellas personas que tienen algún problema con las prestaciones de sus acompañantes terapéuticos, de sus posibilidades de medicación. Así que se volvieron a manifestar y volvieron a contar con lo mismo, represión de parte del Gobierno Nacional. Renunció Cunio Libarona, será reemplazado por el hasta ahora fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Maíquez. Libarona presentó su renuncia, si bien es cierto que ya había renunciado antes, le habían pedido que esperara a la definición de un reemplazante, y Maíquez fue el número 2 del ministerio durante el gobierno de Mauricio Macri, de la mano del conocido Daniel Angelici. Además, los trabajadores de FATE, la fábrica de neumáticos, marcharon al centro porteño para manifestarse ante la Secretaría de Trabajo. Desde el Estado contestaron con represión, como siempre, y la policía utilizó gas pimienta y camiones hidrantes para desalojar la avenida Alem, dejando heridos a un efectivo y al dirigente Eduardo Beliboni. El sindicato de Sutna denunció el accionar policial. Cierre de empresas, lo adelantábamos en la apertura, en medio de la crisis de consumo y la ola de importaciones, la empresa electrodomésticos Goldmund S.A., responsable de productos Peabody, se presentó en concurso de acreedores. Las asociaciones de las empresas más grandes sacaron comunicados donde le piden al gobierno respeto tras el discurso presidencial del domingo. Esta semana también comenzó en Río Gallegos el histórico juicio oral y público por el hundimiento del submarino Ara San Juan. Bueno, allí algunas de las noticias de esta semana, marcada nuevamente por despidos, por cierre de fábrica. Bueno, nombrábamos recién el llamado concurso de acreedores de Peabody, que se suma a la lista ya larguísima de empresas que están cerrando o despidiendo trabajadores o reduciendo personal, y en este contexto también en el que mientras, como decíamos antes, ¿no?, se está desarrollando esta escalada bélica en todo el mundo, y el sábado que viene vamos a estar hablando y profundizando sobre este tema también, pero salieron informes de distintos bancos internacionales, salieron informes del Citigroup, de Morgan Stanley, JP Morgan, de Berkeley, Wells Fargo y el Bank of America. Estos informes que sacan regularmente, todos ellos diciendo alertando sobre la capacidad de pago de los bonos de deuda por parte de la República Argentina y marcando lo vulnerable que se encuentra esta economía al tener una estrategia tan abierta y de tanta desprotección de la economía nacional, del mercado interno, frente a estos cambios que podrían venir junto con el aumento de la conflictividad internacional, que tendría consecuencias. Por supuesto, se está hablando de la posibilidad de que cierre la producción de gran parte del petróleo que se produce en el mundo, con el consecuente aumento del precio de la energía y una escalada inflacionaria también que ocurrirá en todo el mundo, de la que Argentina no está exenta, pero no solo no está exenta, sino que se encuentra especialmente vulnerable si no toma medidas para protegerse. También, relacionado con los despidos y los cierres de empresas, la Argentina registró el segundo peor desempeño en un ranking de 56 países. La Argentina registró el segundo peor desempeño industrial y todas las perspectivas son de decrecimiento, de estancamiento, y incluso hasta China ha puesto como tasa objetivo de crecimiento para este año uno de los índices más bajos de las últimas décadas, en un año que se espera que sea muy, muy complicado, y un gobierno nacional que sin lugar a dudas no está a la altura, y que, como mencionaban y se estuvo hablando mucho en la plaza, en esta marcha número 2499, y ahora vamos a escuchar unos fragmentos de lo que fueron los discursos, pero con la noticia también esta semana de la asunción de Juan Bautista Maíquez en el Ministerio de Justicia de la Nación, y
bueno, y sí recordar, ¿no? Juan Bautista Maíquez, el mismo que había participado en aquella reunión en Lago Escondido junto a espías de la AFI, a jueces, a funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, y donde estaba Rendo también, hoy CEO del grupo Clarín, y donde después posteriormente también se filtraban audios donde Maíquez iba diseñando la estrategia de cómo crear facturas truchas y cómo prepararse para poder explicar que este viaje no había sido pago por el grupo Clarín y no caía dentro de la carátula de dádiva. Y bueno, este nuevo ministro va a tener ahora la posibilidad de designar 250 jueces. Sigue habiendo dos lugares vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Está vacante la Procuración General de la Nación. Bueno, todos lugares a los que Juan Bautista Maíquez ahora tendrá la posibilidad de ejercer su poder para ocupar, para poner gente en un contexto también en el que, por supuesto, Javier Milei, Karina Milei también van negociando y preparando también alternativas frente a las complicaciones judiciales que tienen con el avance de los distintos escándalos que vimos estos años. Pero decíamos recién, vamos a escuchar unos fragmentos de lo que fue esta marcha número 2499 de las Madres de Plaza de Mayo. En primer lugar vamos a escuchar lo que dijo Santiago Fidanza, subsecretario de Organización Comunitaria de la provincia de Buenos Aires, y luego vamos a escuchar a Carmen Arias, que nos hablaba sobre la apertura de sesiones de Javier Milei y después sobre la apertura de sesiones de Axel Kicillof, donde estuvo acompañando también en el día lunes. Construyamos el peronismo que viene, construyamos el gobierno popular que viene. Yo coincido con Demetrio, tenemos un compañero que viene poniéndole cara a Milei desde el primer momento de su gobierno, que cada vez que Milei quiso avanzar sobre los derechos de nuestro pueblo, estuvo ahí para defender a los bonaerenses primero, y ahora tenemos que asumir el compromiso de defender a todos los argentinos y las argentinas. No podemos, los peronistas de este tiempo, permitir que nuestro pueblo sufra una derrota como la que sufrimos en 2023. No podemos, los peronistas de este tiempo, seguir permitiendo que avancen contra nuestra gente. No podemos, los peronistas de este tiempo, claudicar nunca en la lucha. Si nos falta fuerza, si nos da miedo, si nos reprimen, si nos persiguen judicialmente, tenemos acá el ejemplo vivo de la lucha inclaudicable del pueblo argentino. Acompañémonos entre todos y no aflojemos nunca, compañeros. Muchas gracias de vuelta, madres, por estar acá, por su lucha y siempre a disposición. Bueno, la verdad que este fin de semana me dediqué a sufrir, porque puse en la televisión el discurso del presidente que tenemos para ver qué decía, y lo único que hizo fue amargarme cada vez más la vida. Ni una sola palabra acertada le escuché, ni una sola, porque si no criticaba, si no ninguneaba a los que estaban a su alrededor, lo que decía nunca fue coherente, ni dijo lo que va a hacer en los próximos tiempos, nada. No le entendí nada de lo que dijo, nada más que los insultos. La verdad que es un horror que tengamos esa gente en el gobierno. Por eso yo digo, si lo pudiéramos echar antes del 27 sería bárbaro. Bueno, por suerte, después el lunes tuve el relax. Tuve el honor de estar en la provincia con Axel. Bueno, eso sí fue un discurso coherente, muy emocionante, en algunas frases me ha hecho llorar. Y como dice Demetrio, que yo le digo siempre, cuando lo fui a saludar le dije, mira Axel, ya me falta poquito para que seas presidente. Así que bueno, por suerte, eso fue una maravilla el discurso de Axel. No sé si todos lo escucharon, si se publicó,
Pero bueno, y él sí explicó lo que venía haciendo desde que es gobernador y lo que piensa hacer de ahora en adelante. Pero todo lo que él piensa hacer es siempre a favor del pueblo, no es a favor de él. La verdad que fue una maravilla, por eso de ahí digo que fue mi relax, porque salí contenta, salí muy, muy emocionada y bueno, esperemos que se cumpla, que sea presidente. Así que bueno, muchas gracias. Fuera Milei, Cristina libre y Axel presidente. Pero hace falta voces. En la radio de las madres hacemos Pueblada. Tenemos que preparar una pueblada. Con Chino Rinesi y Priscila Menlik. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Triunvirato Ambiental. Colegiado sustentable para ambientizar la política y politizar el ambiente. Sábados y domingos, 8:50, todo lo que tenés que saber en pocos minutos, sin frivolizar y de la mano de la cultura y de los debates actuales. Cambio climático, espacios verdes, conflictos, participación, recursos naturales y muchos temas más. Triunvirato Ambiental. Sábados y domingos a las 8:50. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Lo nuevo en Ediciones Continente. Martínez de Hoz, el jefe civil de la dictadura de Julián Sicari. Un libro que pone el foco en el verdadero jefe político de la dictadura. El hombre que llevó a cabo el brutal endeudamiento y empoderó a los grandes grupos económicos. Una investigación profunda y necesaria. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. Con Chino Rinesi y Priscila Menlik. Che bella cosa
7:39 y volvemos en este bloque de Pueblada. Como comentaban en el chat hace un ratito de YouTube, se viene el 8 de marzo, un nuevo año de cara a la gran movilización y al gran Día de la Mujer Trabajadora, un día tan importante en nuestro país, y particularmente este año con bueno, algo que parecería alguna novedad para algunas personas, que tiene que ver con el cambio de fecha de la movilización del domingo 8 al lunes 9. Y en este pequeño ratito la idea es reflexionar un poco al respecto, poder charlar sobre bueno, de dónde sale, ¿no?, todo esto que va a suceder el lunes, y también poder poner sobre la mesa la importancia de poder seguir hablando de estos temas, de poder seguir organizándonos en torno a estas temáticas que tienen que ver con la desigualdad contra las mujeres y contra las diversidades. Y bueno, y también pensar de cara a lo que se viene y cómo continuamos con todo esto. Entonces, se viene el 8 de marzo. Mañana domingo tenemos el Día de la Mujer Trabajadora, aquel día que conmemora, como muchos otros días importantes de efemérides que hay en nuestro país y en el mundo, muertes. Algo que no es poca cosa, ¿no? Y que no es poca cosa para pensar de pronto, así como Eve hablaba de la importancia de dejar de hablar de nuestros próceres a través de su muerte, la importancia de que podamos en algún momento dejar de tener días que surgen a raíz de la muerte de algunas personas que son conmemorativos. Y este lunes la cita es igual que todos los años, es igual de histórica. Marchamos desde el Congreso hacia la Plaza de Mayo. Y esto no es una elección azarosa, ¿no? Porque otros años recordamos, hemos visto que se ha marchado desde al revés, ¿no? Desde la Plaza de Mayo hacia el Congreso, pensando en muchas veces la posibilidad de reformas a través de leyes, de la importancia de lo legislativo, de todo lo que va sucediendo desde ese lugar. Y este año, de nuevo, ¿no?, la decisión es otra, no tuvo nada de azaroso, sino que tuvo que ver con la organización de muchísimas organizaciones, la organización de muchísimas personas autoconvocadas, de muchísimos espacios, que fue ir a confrontar directamente con el gobierno y el modelo de Javier Milei. Por eso este cambio que se da respecto al recorrido de la movilización. Y se tomó esta decisión, ¿no?, en las asambleas que se fueron gestando durante este último mes, donde muchísimas personas de, como decía recién, distintos espacios han podido participar y han podido organizarse de cara a esta fecha, que es tan fundamental para poder pensar también en el rol del movimiento feminista y de las organizaciones en general en nuestro país. Entonces, la marcha se hace el día lunes. ¿Por qué el día lunes? Bueno, porque es un día laborable. ¿Y por qué un lunes día laborable y no el domingo, que podríamos decir, en un mundo ideal estamos todas al pedo? Porque necesitamos pensar y porque necesitamos marcar la importancia de aquello que el movimiento feminista hizo antes que muchas otras personas, en el caso del gobierno de Mauricio Macri. Necesitamos marcar la importancia de poder parar. Argentina, junto a otros países, toma esta decisión de mostrar que si nuestras vidas no valen, la realidad es que les proponemos que intenten producir sin nosotras, ¿no? Y acabo de mencionar lo que sucedió en el 2017, en el primer paro a Mauricio Macri, que no lo hizo ni más ni menos que el movimiento feminista, y que nos enseñó a ver y a demostrar cuánto dinero generamos las mujeres, las diversidades, que un día elegimos no trabajar, y no elegimos no trabajar porque sí, sino por el hecho de que hay que hacer una demostración de fuerza y poder plantear frente a los distintos poderes económicos, frente a los distintos, en este caso, gobiernos ejecutivos, que con nosotras todo, pero sin nosotras nada. Y el día de hoy, ante un gobierno que constantemente nos deshumaniza, que nos excluye, y con un mercado particularmente que constantemente nos deja afuera y que solamente nos ve como un cuerpo productivo al servicio de como del aire, ¿no? Porque pareciera que no hay una cuestión relacionada a nuestras vidas que no tiene sentido, la movilización viene a plantear que intenten hacerlo de otra manera. Y esta gran movilización, como venía diciendo recién, respecto a Argentina y otros países del mundo, también mira hacia el norte, ¿no? Mira discutiendo la colonización de Estados Unidos sobre nuestra tierra, y viene a plantear en este caso la postura del movimiento feminista frente a los embates de Donald Trump y todos sus aliados, que también, ¿no?, lo que más tienen es misoginia. Así que sabemos que frente a esos hombres blancos y poderosos que son la verdadera minoría en el mundo, ¿no?, vengan a también
ver cuál es la situación si todos nosotros en distintos contextos elegimos parar contra ellos. No es casualidad que este gobierno haya elegido a las mujeres y a las diversidades como un gran enemigo, y eso lo vemos clarísimamente con el desmantelamiento de las políticas de cuidado, el cierre del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Nación, del desguace de la línea 144. Todas esas son señales que demuestran que quieren lograr lo que se ha logrado con constante organización, con un movimiento que ha conquistado las calles, mal dicho porque la palabra conquista es horrible a la hora de pensar en derechos, pero con un movimiento que ha salido tanto a las calles que ha logrado cambios que son fundamentales no solamente para nuestra generación, ¿no?, como la que está viva, sino para las que se vienen. Y en este contexto, y viendo no solamente el desguace de las políticas públicas del gobierno nacional, sino también todo lo que vienen a plantear desde lo discursivo y lo simbólico y demás, vemos que hay algo muy claro que aparece durante este año en particular, que es la reforma laboral, ¿no?, como algo que no aparece aislado, sino que viene a profundizar la desigualdad que está básicamente en búsqueda de seguir cagándonos, ¿no?, porque si cagan a mi compañera que está al lado mío, probablemente también me estén cagando a mí. Y nos viene a plantear también cómo hay que seguir poniendo sobre la mesa estos temas que nos vienen a decir woke, ¿no?, que es re woke hablar de la desigualdad, es re woke hablar de la brecha laboral, de la brecha salarial, de todo aquello que son temas que, está bien, lo venimos hablando hace 10 años, porque no hace 10, ni siquiera hace 50 que pasan, hace 100 que pasan, pero tenemos que seguir hablándolos hoy, cuando en realidad tendría que ser un tema que ya termine. Y frente a estos temas nos encontramos con que, intentando cortar esta discusión que no tiene sentido, porque justamente venir a plantear lo progresista que es un tema como este y simplemente querer dejarlo de lado por eso, venimos a hablar de un montón de otras problemáticas que vienen sucediendo a las mujeres, a las diversidades, que tienen que ver con el trabajo, con los cuidados, con el endeudamiento, sin ir más lejos, que hoy se utiliza como una herramienta disciplinadora en todos los hogares del país, y que es ahí donde también el planteo que hace el movimiento feminista es que la rebelión se tiene que volver algo urgente. Aquella pueblada de la que tanto nos hablaba Eve es la misma que viene a plantear el movimiento feminista a través de las asambleas para poder organizarse, marchar y demostrar en la calle la cantidad de personas que se movilizan frente a todas estas problemáticas que vienen sucediendo, y también la cantidad de personas que sienten que necesitan poder hacer algo frente a todos los embates de este gobierno. Y hablando de rebelión feminista, hablando de puebladas, también es fundamental, cuando hablamos del 8 de marzo, hablar de lo que sucede todavía más en la previa a la gran movilización. Porque el 8 no arranca siquiera el lunes, no arranca siquiera el domingo, sino que arranca hoy, 7 de marzo, que es el Día de la Visibilidad Lésbica, un día donde se cumplen 16 años del asesinato de la Pepa Gaitán. Si no les suena, googleenlo, es una historia fuertísima, pero es fundamental conocerla para entender también nuestra historia colectiva. La Pepa Gaitán fue fusilada por el odio del padrastro de su exnovia, que era un tipo que no toleró ver la existencia de la identidad de una mujer lesbiana. Entonces nos toca hoy reivindicar, nos toca mañana en el 8 de marzo, nos toca el 9 en la movilización, reivindicar esas pioneras que este sistema no pudo domesticar, pero que han dado la vida para que otras podamos salir a la calle, podamos organizarnos, podamos luchar. Y lo que le pasó a la Pepa Gaitán no termina ahí hace 16 años, no es un hecho aislado que sucede, sino que tiene que ver con una desigualdad estructural. Y antes de continuar, quisiera consultarles brevemente para que piensen en silencio, ¿no?, como que lo reflexionen. Si alguna de ustedes, las personas que nos están escuchando, tienen entre 42 y 52 años, por ejemplo, y si no tienen esas edades, si conocen a alguien que quieren mucho, a un familiar, a una amiga, a alguien que tenga entre 42 y 52 años. Y probablemente la respuesta sea que sí. ¿Y por qué la pregunta sobre la edad? Bueno, porque hace 2 años casi, se van a cumplir en mayo, Pamela Cobas, de 52 años, Mercedes Roxana Figueroa, de 52 años, Andrea Amarante, de 42 años, y Sofía Castro Riglos, que tiene 49 años, en ese momento fueron lesbianas que fueron prendidas fuego en una casita hotel de Barracas. Entonces, estamos hablando de hechos que han sucedido hace 16 años, pero que hace 2 vienen sucediendo de la misma manera. Son todas formas de dominación del poder que aparecen manifestadas de distintas circunstancias, en distintos contextos, donde vemos que estos temas que se vienen a llamar woke
son al final temas que nos cuestan la vida. Entonces, frente a todo esto y a esta brevísima reflexión sobre lo que viene sucediendo en nuestro país y además lo que se acrecienta a través de los discursos de odio del gobierno nacional, marchamos por la Pepa, marchamos por esas pibas que fueron asesinadas en barracas y por quienes no pueden hoy, ¿no? Por las que si el lunes paran no cobran el día, por las que el lunes van a tener que sostener la olla, entonces no van a poder ir, y quienes podemos, ¿no?, poner el cuerpo, tenemos que hacerlo por el legado de ellas, por el legado de las madres, que son esas mujeres que nos han marcado la historia social en nuestro país, y a 50 años del golpe también para reivindicar la lucha de las compañeras desaparecidas, que básicamente es reivindicar los sueños colectivos que seguimos teniendo hoy. Yo insisto, ¿no?, con que hemos hablado más de una vez en este programa que el feminismo puede seguir siendo el gran movimiento aglutinador de masas que cuente con la creatividad política suficiente que se necesita en día de hoy, que necesitan los movimientos populares para poder sentarnos a pensar en una vida mejor. Digo, no solo para nosotras, no solo para mí, para la que está escuchando, sino también para las mujeres que se vienen hacia adelante, para las infancias, para todas aquellas que vendrán. Y antes de esta gran marcha, vale aclarar, tenemos una cita previa también. Para quienes no puedan ir el lunes, para quienes quizás tengan otro tipo de responsabilidades, o para quienes estén muy manijas porque necesitan, porque quieren, porque tienen ganas de organizarse, este domingo a las 15 horas hay una gran mateada en el Parque Centenario para seguir encontrándonos junto con la asamblea permanente por el 8 de marzo. Así que les invitamos a encontrarnos este lunes, les invitamos para vernos en las calles, porque la organización es la clave para desobedecer al saqueo que viene a plantear el gobierno de nuestros propios sueños. Eso respecto al 8 de marzo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué sienten? Clarísimo, Pri. No, una movilización, bueno, como tantas otras, ¿no? Marcada por este contexto, una movilización que tiene su vida y su historia propia, pero que también recobra sentido frente a los ataques y embistes a los que viene siendo sometida por parte del gobierno nacional. Dijiste, quizá lo dijiste, horario del lunes. No dije horario, a partir de las 15:30 horas hasta las 18:30 más o menos, que se va a estar leyendo el documento, y ahí la idea es que se queden un ratito más en la calle algunas personas que estén acompañando la movilización, pero a partir de las 3:30 de la tarde nos vemos en Plaza de Mayo, en el Congreso, perdón, ya se me mezcló. El lunes 15:30 en el Congreso. Excelente columna, Pri, dice Leo de la Matanza, que agrega que las mujeres y las diversidades son las de mayor capacidad de movilización, solo igualada por la movilización de las universidades. Ni hablar de que debo decir que las mujeres y las diversidades, cuando sufren algún embiste a sus derechos, suelen hacer mucho ruido. Más que nada las diversidades, que constantemente nos demuestran una capacidad no solamente de organización, sino de esto, ¿no? De hacer ese ruido que hace falta muchas veces en la calle. Sí, sin lugar a dudas. Primero felicitarte por la columna, la verdad fue increíble. Y después, nada, coincidir con cada cosa que narraste, con esta reflexión última. En tiempos de crueldad, de odio y de individualismo, la organización y las movilizaciones son más importantes que nunca, y bueno, vienen dejando asentada la presencia y obviamente la embestida y la resistencia al mismo tiempo contra las políticas y contra el odio y la crueldad de este gobierno. Entonces, 3:30 de la tarde en el Congreso el día lunes, y mañana domingo, si están muy manijas, tienen ganas de ir a seguir encontrándonos en el Parque Centenario también a las 3 de la tarde. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. Con Chino Rinesi y Priscila Mendic. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú.
En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. La realidad puede verse con un micrófono. Los sábados a las 9, AM530 convoca a una mañana sin diarios. Amado Vudú, Artemio López, Natalia Salvo, Rinconet arrancan el fin de semana sin marearse con las portadas de papel. Sin diarios, en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Los sábados a la mañana en la radio de las madres, Chino Rinesi y Priscila Menlik hacen Pueblada. Porque tenemos que preparar una pueblada. Expliquemos lo que pasa. Pueblada.
Estamos al aire en la queridísima radio de las madres, esta M530, donde los vamos a estar acompañando con Puebla hasta las 8:50. Y ahora vamos a hablar de algo que ya nos había adelantado nada más y nada menos que Carmen, que es que, bueno, el domingo y el lunes sucedieron las aperturas de sesiones respectivamente en Nación y Provincia. Y vamos a hablar de algunos anuncios que hizo el gobernador Axel Kicillof en la apertura de sesiones legislativas este pasado lunes. A partir de marzo, en ARBA se implementará el régimen riesgo cero, SAF cero, permitiendo reducir a cero alicuotas de recaudación de ingresos brutos en retenciones bancarias y medios electrónicos para contribuyentes cumplidores, liberando capital de trabajo y reduciendo carga administrativa. Por otro lado, se impulsará un proyecto de ley para ordenar y proteger el trabajo en plataformas digitales en la provincia de Buenos Aires. Se creará un plan integral y un registro provincial de trabajo en plataformas digitales para dar transparencia a la actividad, garantizar acceso a información sobre los algoritmos que organizan el trabajo, exigir seguros obligatorios contra accidentes, regular condiciones básicas en los espacios donde se desarrolla la actividad y establecer herramientas de protección. Se abordará en la legislatura una nueva ley para el personal policial que busca actualizar la normativa y regular el reclutamiento y la carrera policial. También se promoverá una modificación integral de la Ley de Seguridad Pública que tiene más de 30 años de antigüedad. Se enviará nuevamente a la legislatura un proyecto de ley de producción pública de medicamentos para reducir costos y garantizar el acceso en toda la provincia, y entre otras cosas se firmará un decreto para extender en todo el territorio de la provincia el acceso a la sala de 3 años en el ciclo inicial. Estos son algunos de los anuncios que hizo el gobernador Axel Kicillof en la apertura de sesiones legislativas este día lunes, y nosotros lo traemos acá para compartirlos, para charlarlo, y porque en profundidad también lo vamos a hablar con nuestro invitado del día de hoy, que ya está acá en el piso. Así es, le damos la bienvenida a Maxi Fernández Graulla, un amigo de la casa que tratábamos de hacer memoria y la verdad que no estamos seguros, pero si no me equivoco, la primera vez que compartimos acá en el piso fue también a razón de la apertura de sesiones ordinarias, también para hacer una comparación entre la de Nación y Provincia, hace exactamente un año. Exacto, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por invitarme tan temprano. Quiero decir que me gusta porque todavía no salió el primer tuit y la política se piensa de otra manera, ¿no? No estamos en esa vorágine, así que bueno, encantado de estar acá un año después de esa primera vez. Charlábamos hace un rato y bueno, y pasábamos un fragmento del cierre de lo que fue la marcha número 2499 de las Madres de Plaza de Mayo el jueves pasado, en el que Carmen Arias hacía una comparación, bueno, nos comentaba los disgustos que había atravesado el día domingo con la apertura de sesiones en el Congreso de la Nación frente a la Asamblea Legislativa, y lo contraponía, creo que relax fue la expresión que utilizó, con las sensaciones al salir de la apertura de sesiones ordinarias de la legislatura bonaerense, donde hubieron dos discursos que contrastan mucho, donde se vieron diagnósticos completamente distintos acerca de la situación nacional. ¿Qué podemos decir de eso? Sí, fueron, como vos decís, efectivamente dos discursos de contraste. Los discursos políticos son herramientas que generan encuadres, que permiten contarle a la gente lo que está pasando, construyen sentido sobre la realidad, y como vos efectivamente dijiste, fueron antagónicos en un sentido muy claro. Milei, por un lado, conceptualizó, ¿no?, una supuesta moral como política de Estado. Kicillof habló del Estado como red y escudo para proteger la industria y el trabajo. Milei fue con un tono más agresivo, disruptivo, hizo una performance política buscando la confrontación directa en base a acusaciones, en base a insultos, agravios,
Kicillof fue más, habló más desde el lado institucional, como gobernador, explicando la realidad de lo que pasa. Uno habló de factores macroeconómicos, del déficit fiscal, de las tasas. El otro habló de la economía real, del bolsillo, de la economía, de lo que pasa en las familias de los trabajadores de FATE, de lo que pasa en el bolsillo, en los que van a los que van al supermercado. Uno busca las expectativas, tener expectativas en el marco de un decir de nosotros hicimos un esfuerzo enorme de llegar hasta acá, el sacrificio, lo peor ya pasó, ahora lo que viene es todo éxito para arriba, busca las expectativas de la gente. Y el otro, lo que dice Kicillof es la macro es el problema, la micro está horrible, este modelo, 6 años de este modelo no se aguanta, hay otro camino, hay otra alternativa. Mientras Milei le pide a la gente que siga apoyándose en este modelo, que es un cambio de orden contra la casta, contra los políticos, Kicillof lo que busca es generar un nuevo orden en base a, o esa es la convocatoria, ¿no? Un nuevo orden en base al cuidado de la producción y el trabajo. En ese sentido, son dos discursos totalmente antagónicos, dos formas de narrar la realidad distinta, y lo que buscan es producir sentido. Milei aferrado, digamos, a las expectativas de la gente y a un antiperonismo clásico, porque detrás de su discurso no hay nada más que eso, un antiperonismo clásico, no tiene nada de nuevo, pero sigue parándose desde ese lugar como un mesiánico que viene a destruir el orden de la casta y busca el apoyo para avanzar, no sé, en base a las expectativas de un Righi, que supuestamente va a traer inversiones, que hasta ahora no lo hizo, para buscar el apoyo. Y del otro lado, el discurso de Kicillof, que fue centrado. Uno fue un discurso de alguien, digamos, que tiene razonabilidad, y del otro lado alguien totalmente sacado, que lo que quiso sintonizar es con su base de representación antiperonista, la tradicional, el 30% de la sociedad, que no quiere saber nada con el peronismo, y bueno, buscó reforzar esa identidad. ¿Y cómo se analiza eso, siendo que parecía un discurso de un opositor o de alguien que acaba de asumir en el gobierno, ¿no? Llama la atención que a más de 2 años del inicio de un gobierno, como uno siga intentando construir su identidad como contraposición con un otro, y que además es un discurso que se pisa la cola solo. O sea, esta misma semana, mientras vimos a Milei como tratando de darle tanta centralidad a ese tema y construyéndose a sí mismo por antagonismo con otra cosa, escuchábamos a Caputo diciendo el riesgo Cuca ya se acabó, o bueno, este constante equilibrio o doble discurso, doble vara, de que cuando hay que atraer inversiones hay que mostrarse fuertes y sin oposición, y cuando hay que explicarle a los argentinos por qué las cosas están como están o no pueden salir adelante, bueno, es culpa de la oposición que sigue desestabilizando. Sí, como decía, dos discursos antagónicos. Milei está anclado en las expectativas de la sociedad, y el gran árbitro de todo esto es el bolsillo y la capacidad de aguante de la gente, digamos. ¿Cómo se explica que todavía siga hablando? Bueno, en su discurso hay un par de señales. Él de alguna forma dice: ustedes me trajeron hasta acá, me pusieron acá para terminar con la casta, con estos políticos chorros, que los interpela directamente, y yo estoy haciendo eso, ¿no? Y empieza a nombrar, no sé, 2 o 3 cuestiones que hizo en términos de cambios
forma, si se quiere, esto disruptiva, como vos dijiste, pero básicamente se apoya en el aguante que tenga la gente de poder decir que bueno, hasta acá llegamos, y cada vez es menos, digamos, eso por lo menos lo que se ve en cualquier encuesta es que la imagen de Milei cae, las expectativas del gobierno está cayendo, y también por eso él va a buscar el choque, ¿no? Para reforzar el núcleo duro en momentos donde aumentan los despidos, digamos, la economía crece pero no se distribuye ese crecimiento, el trabajo que hay se concentra en 2 provincias, después es trabajo informal, se perdieron cerca de 300.000 puestos de trabajo, cerraron más de 22.000 empresas, un gobierno o un presidente que cuando era candidato decía de volver a restablecer la cultura del trabajo. Bueno, lo único que se puede anclar es en las expectativas de un antiperonismo clásico y de un relato que es lo peor ya pasó, parecido a lo que dijo Macri en el 17. Ahora hay luz al final del túnel, dijo alguien. Bueno, estamos un poco en esa etapa. Hay que ver, digamos, factores también externos más políticos que influyen, que van a determinar qué es, por ejemplo, lo que pasa con la guerra del Medio Oriente, qué va a pasar con Trump, que este año hay elecciones, bueno, qué pasa a nivel regional, en Europa también hay movimientos políticos, y Milei no está exento a lo que también sucede ahí. Entonces, sí, está anclado en las expectativas de la gente, en cuanto aguante la gente, la credibilidad de la gente en que esto en algún sentido se pueda encaminar. Yo desde mi punto no lo veo, creo que cada vez va a ser peor. ¿Y qué análisis hay respecto a este contexto de reforma laboral, por un lado, ¿no? Como a nivel nacional y todo lo que viene sucediendo respecto a eso? Y pensar en cambio en Axel hablando en la apertura de sesiones sobre, a los pibes de las plataformas digitales que están laburando, haciendo un pedido ya, un Rappi, etcétera, los vamos a cuidar, por ejemplo. Sí, se marca más en esto que hablábamos de 2 formas de comprender la Argentina y el mundo de manera distinta. Uno, estableciendo que el camino es la precarización laboral, el recorte de derechos, todas cosas que ya se han inventado y que salieron mal. Y el otro, de parte de Axel, pensando, bueno, buscándole la vuelta para contemplar en un marco de derechos a las nuevas formas de trabajo, ¿no? A los pibes que trabajan en plataformas, en trabajos que no son distintos en sus particularidades a lo que podía ser una fábrica, una empresa del siglo XX, ¿no? Con mayor autonomía, pero con mucha precarización. Hay quienes incluso plantean, economistas, no quiero nadie en particular, pero estudios que han dicho, bueno, se puede tener aguinaldo o ciertos derechos trabajando incluso en plataformas. No es insostenible para el empresariado. Estas empresas tienen ganancias, se habla poco, pero tienen ganancias y pueden soportar, garantizar un piso de derechos mínimos para el trabajo. Y hay una discusión de fondo que es hacia dónde vamos como sociedad, ¿no? Que es esto, una sociedad de derechos y cuidado o a la sociedad del sálvese quien pueda, de bueno, arreglátelas como puedas. Un poco es esa la discusión, ¿qué sociedad construimos y qué sociedad se construye desde el Poder Ejecutivo? Maxi, y en este sentido de la sociedad que se construye del Poder Ejecutivo, ¿qué esperanza, o no sé si qué esperanza, pero digo, uno escucha a Milei y no, sin quedarse en la fácil de los insultos y su estado de exaltación y demás, no lo escucha tirar una propuesta. Digo, vos decís, al principio decías, la sociedad le está empezando a soltar la mano al gobierno, está empezando a descreer de Milei como una alternativa a futuro porque el presente es malo, porque las situaciones están cada vez peor. Pero
en este panorama que vos decís, bueno, hay una situación internacional que no es cualquiera, digo, que es importante, que hay que darle bola, que están pasando cosas, que Milei está aferrado a un presidente norteamericano con el cual lo llevó a pelear una elección voto a voto, como fue la última, donde Trump dice si no gana Milei, se le corta todo a Argentina. Bueno, ¿en qué situación, qué análisis haces vos de esa situación de un gobierno que abre las sesiones sin propuesta para la gente, digo, de espaldas a la sociedad y si mira por otro lado tampoco tiene como una rama de donde agarrarse? Sí, vuelvo a esto que decía anteriormente, todo el ruido, el escándalo, fue una performance, ¿no? Y donde buscó y le habló al núcleo duro, antiperonista tradicional. Milei señaló y habló directamente y dijo: ustedes, los chorros, manga de delincuentes, y los interpelaba, ¿no? Los diputados cada vez que hablaba de un área específica, no, porque los piquetes, por culpa de ustedes, gerentes de la pobreza. En estos momentos donde el gobierno empieza a sentir el golpe de la realidad económica en su cara, que no basta hablar solamente de déficit fiscal, porque la inflación viene en aumento hace meses, porque por más de que haya bajado el déficit, que es cuestionable también, depende cómo se mida, la gente cada vez le alcanza menos, tiene a la clase media recortando gastos a más no poder, ya no tiene de dónde sacar, familias endeudadas, récord de endeudamiento familiar, ¿no? Salen informes todos los días de familias que están endeudadas, no solo ya con tarjeta de crédito, que se endeudan para comprar leche y yerba en el supermercado, sino también con financieras medio carancho, y eso aumenta y es un peligro, porque ¿qué va a pasar el día de mañana cuando todo esto pase, ¿no? Todo pasa, como había un anillo que decía todo pasa, bueno, todo pasa, ¿qué va a pasar, ¿no? Como que el próximo gobierno, ¿qué va a hacer con todo ese endeudamiento familiar? Es una pregunta y ahí sí lo que hay que pensar es la construcción de la alternativa del mañana. En el diagnóstico, como dijo Axel, ya estamos de acuerdo, ya la gente conoce el diagnóstico, y lo que realizó en su discurso también, y en una nota que salió ayer en Infobae justamente, es una convocatoria a construir ese otro camino, porque no podemos dejar solamente la construcción de otro camino en una sola persona, si bien las expectativas uno las pone en un dirigente político, pero es una construcción colectiva. Me parece que con eso tiene que ver el llamado de Axel, y Milei, antes, como te decía, es anclarse en un antiperonismo tradicional, en la confrontación con la casta, lo que él denomina la cástica, el orden político partidista de los partidos tradicionales, y él parándose con Lule Menem al lado diciendo yo soy distinto. Se sostiene en eso, no tiene nada más que proponer, no hay acá una fórmula mágica desde mi punto de vista que él esté planteando, no, en lo que le fue exitoso en su momento, se aferra a lo único que tiene, confiar en las expectativas que puede generar algún dato ahí económico que salga, pero la verdad es que son todos negativos, cae la producción, el 50% de las fábricas y comercios, salió un informe de la Cámara Empresarial justamente de que cayeron en producción y en ventas, o sea, el panorama es horrible. Entonces fue y apeló al al antiperonismo clásico. Y bueno, mencionabas recién, ¿no?, esta cuestión de la construcción de la alternativa, que pareciera ser también un eje central del debate del presente y también del futuro inmediato, ¿no? Pareciera esto, que Milei, frente al ver todas estas cuestiones, ¿no?, que se le va achicando el techo, que al pueblo también se le agota la paciencia. Bueno, ya nos bicicleteó, ¿no? Así como Macri tenía el segundo semestre, él venía con la de cuántos meses post devaluación hacían falta para que se estabilicen las cosas, y iba extendiendo ese plazo. Bueno, ya pasaron más de 2 años, vamos para los 2 años y medio, y la situación está muy mal, se pierden puestos de trabajo, la plata no alcanza, la industria, como decías vos, en mínimos
producción y además, bueno, identificando también ese problema con los problemas, la falta de poder adquisitivo para el consumo, sumado a toda una macroeconomía, ¿no? La apertura de importaciones y a precios con los que es muy difícil competir. Y frente a todo ese escenario, bueno, como Milei pareciera como centrar su discurso, bueno, a mí se me achica el techo, por lo menos trato de achicar más el techo de los demás, casi como quien dijera, bueno, en 1 año y medio elíjanme porque soy el menos malo o porque no hay quien me compita, que se contrapone justamente, y vamos a escucharlo si tenemos ahí el recorte de lo que decía Axel Kicillof, que vos un poco lo mencionabas, pero con esta tarea necesaria, fundamental para la etapa que se viene de construir esta alternativa. Pese a pasarla mal, son muchos los argentinos que no visualizan hoy una alternativa que los entusiasme. La construcción de esa alternativa requiere de mucho más que decir no a esta política o no a Milei. Es evidente que tampoco se trata solamente de describir una crisis que todos están viviendo en carne propia. El desafío no es narrar el daño, sino ofrecer una salida y demostrar que no hay que resignarse, que no estamos condenados a este modelo, que existe una alternativa mejor, una alternativa que debe ser productiva, federal y bien nacional. Bueno, ahí escuchábamos a Axel Kicillof en la apertura de sesiones respecto a esto, de lo que hablabas, Maxi, también. Bueno, ¿qué reflexión te merece? Sí, fue bien claro, ¿no? Con la convocatoria a, bueno, terminar una etapa de diagnóstico en la que hay consenso y hacer esta construcción del otro camino, de la alternativa. Milei decía que no hay alternativa, que es el único camino. Bueno, acá está la propuesta, la iniciativa y la convocatoria, la construcción, y dio estos márgenes, ¿no? Federal, productiva y bien nacional. Me parece que ese es el punto de arranque y eso hay que llenarlo de contenidos. Un poco lo que la sociedad nos reclama como oposición es, bueno, ¿Cómo es ese futuro que pensamos, imaginamos, soñamos? Porque si no, la propuesta de futuro está siempre vinculada a, digamos, determinados personajes poderosos. Entonces, bueno, desde este lado, ¿cómo construimos el futuro? Esa es un poco me parece, la propuesta de Axel, y que todo indicaría que este año va a ser de esa construcción política, ¿no? Bueno, nos vamos a una breve tanda y volvemos con el último bloque de Poblada para seguir desmenuzando los dos discursos y, bueno, y seguir discutiendo lo que pasa. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días, las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA.
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Se detiene el reloj, si se acaba el amor, y no hay nada peor que la vez. Juan Rosasco en Banda celebra sus 20 años de historia. Pero es todo ilusión. Jueves 23 y viernes 24 de abril en La Tangente, Honduras 5317, Palermo. Anticipadas en venta en latangente.com.ar. Pero es todo ilusión, porque nunca se acaba el amor. Juan Rosasco en Banda celebra su historia con un gran abrazo colectivo. Lo nuevo en Ediciones Continente. Arte y Militancia, de Ricardo Carpani. Un libro que expone su legado y la vigencia de lo artístico como herramienta de transformación social. El artista que puso su arte al servicio de la militancia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresa a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Horas 28 minutos y volvemos, último bloque de Pueblada, y seguimos con Maxi Fernández Grau. Maxi, estabas hablando en un momento sobre la construcción de la alternativa y todo esto que menciona Axel en la apertura de sesiones. ¿Qué onda con la construcción de esa alternativa? ¿Hay una receta mágica? ¿Hay algo que podamos hacer? ¿Tenemos que involucrarnos como sociedad? ¿Cómo se llega a esta definición de construcción de futuro? Bueno, lamento desilusionar, no hay receta mágica. Pero puede haber cierto horizonte, ¿no? Axel dijo esto que decíamos, federal, productiva y bien nacional. Desde ahí, como se mencionaba, no depende solamente en una persona, sino que es una construcción colectiva que empieza de abajo hacia arriba, ¿no? En los barrios, volviendo a la organización comunitaria. Si estamos en época de redes digitales, hay que retomar una idea de redes sociales, las verdaderas redes sociales, que son las del territorio, la del cara a cara, ¿no? La del y volver a ese encuentro, ¿no? Estamos cada día, tenemos más el tacto del celular que el tacto del otro, un poco, ¿no? Estamos todo el día ahí agarrados del aparatito, pero no hay una individualización ya desde hasta lo humano. Agamben tiene un libro sobre eso, sobre el distanciamiento de los cuerpos, que es muy interesante, y cómo la técnica avanzó tanto que estamos todo el día aferrados al aparatito, a TikTok, a Instagram, no sé qué. Bueno, ahí hay algo también para pensar lo comunitario, y es volver al barrio, volver al club de barrio, volver a las plazas, a los parques, a los espacios públicos, al encuentro con la gente que la está pasando mal, y desde ahí empezar a construir, desde el cara a cara, el día a día. Axel eso lo tiene mucho, ¿no? Se la pasa todo el día recorriendo 5 municipios por semana, entonces hace una recorrida muy interesante, ese acercamiento que tiene con la gente. Pero viene un poco por ahí, a pensar, a volver al debate, a las charlas entre compañeros, entre vecinos, entre trabajadores y que la están pasando mal.
y con una impronta que sea pensar la Argentina, lo nacional, la producción. Bueno, ¿cuáles son los desafíos de la producción, ¿no?, en este mundo? Porque nosotros tampoco le podemos regalar el discurso del empresariado de la inteligencia artificial a personas que están destruyendo empresas. Entonces, bueno, volver a hablar cercanía también con esos sectores que no todos piensan como Galperín, por ejemplo. Hay mucha gente de la producción y del trabajo que genera empleo, que está... Y que hoy en día una cosa es decir, bueno, sí hay necesidad del ajuste y otra cuando el ajuste ya te toca a vos y te aprieta la soga al cuello cada vez más. Entonces ahí hay un momento de reflexión y que hay que tender la mano, empezar a construir puentes con sectores que quizás por una cuestión o una discusión secundaria o por mero prejuicio se alejaron de lo que es la base de representación del peronismo, y la dirigencia y todas las personas que tengan representación y no, las personas de pie tienen que, el desafío también ese de ir al encuentro, porque esto, lo que está pasando, necesita la construcción de algo superador. La construcción de redes afectivas como factor fundamental. Y te saco un poquito de tema de la apertura de sesiones para preguntarte un poco por una nota que escribiste antes de ayer, en El Grito del Sur, y me quiero adelantar un poco con algo de lo que escribís, preguntándote específicamente cómo, no solamente por la nota en general, un poco de qué trata que nos cuentes, sino también para preguntarte específicamente cuál es el rol de nosotros argentinos y argentinas respecto a la construcción de futuro en el marco de la tecnología que avanza increíblemente rápido y que nos vienen a plantear que nosotros no tenemos ni idea del tema cuando en realidad tenemos una cantidad de producción tecnológica importante en este país, por ejemplo. Sí, es una nota que escribí para El Grito del Sur pensando un poco en esto de la producción de sentido de los tecnooligarcas, ¿no? Elon Musk, Mark Zuckerberg, Peter Thiel y Alex Karp de Palantir, cómo utilizan a la ciencia ficción para plantear y proponer horizontes futuros, desde la vida eterna, la conquista de Marte, el turismo espacial o la producción en otro planeta, y cómo desde quizás los movimientos más de izquierda o progresistas hay una crisis en cuanto a la propuesta de ideas y de horizontes, y eso queda relegado solamente a sectores más conservadores de derecha, y que son todos varones blancos del imperio y multimillonarios. Entonces, como fue la nota, más que una crítica, que en realidad sí lo es, a los multimillonarios de estas plataformas o de estas empresas que se paran como salvadores del mundo cuando son los principales destructores, es también una convocatoria, un llamado a las izquierdas, los progresismos, a quienes tienen, digamos, un horizonte de igualdad, de justicia, también a poder crear, animarse a pensar futuros distintos y que no quedar solamente en la administración de los recursos existentes. La nota tiene que ver un poco con eso, parte de la idea de un escritor argentino, Michel Nieva, que plantea esto, la ciencia ficción capitalista como producción de sentido de los multimillonarios, estos tecno-oligarcas. Un poco va por ese lado. Convocatoria a pensar horizontes, animarnos a pensar dentro de lo que es lo tecnológico y el desarrollo y el avance de la técnica, que no lo podemos frenar. ¿Qué horizontes de justicia, de igualdad, de bienestar colectivo nos podemos animar a pensar y a proponerle a la sociedad y, por qué no, al mundo, desde Argentina, que sea a la vez como una alternativa a todos estos tipos que solamente dicen, bueno, el planeta lo estamos destruyendo, pero el camino no es parar la destrucción del planeta, sino ir a hacer capitalismo duro a Marte. Bueno, no, tiene que haber una alternativa ahí. ¿Cómo es el nombre de la nota para buscarla en Google?
Se llama... los multimillonarios. Sí, los multimillonarios nos robaron... La capacidad de soñar. Sí, la capacidad de soñar. Y recién hablábamos en la pausa sobre Interestelar, sobre Don't Look Up, sobre esas películas que son como muy flasheras porque parecen como medio imposibles, o sobre Black Mirror podríamos decir ahora, que es como, bueno, tiene como 10 años ya y vemos que cada vez está más cercano. ¿Qué hacemos con toda esa propuesta que es un poco abrumadora? Claro, y bueno, es la producción de sentido, digamos, desde una distopía, ¿no? Porque son todos escenarios donde hay una tragedia. Yo estaba viendo Fallout, que es como que hay un meteorito y la gente se va a vivir abajo de la Tierra, y hay algunos que quedan en la superficie terrestre, ¿no? Entonces hay ahí también una diferenciación entre, casi de clase vendría a ser, entre los que se lograron escapar, digamos, a un mundo subterráneo y quienes quedaron acá arriba. Bueno, no todo tiene que ser distopía, ¿no? Porque todas las mayoría, Black Mirror es distopía, que están muy bien las distopías para pensar, pero también, ¿por qué no utopías tecnológicas? No hay que pasarse en exceso de tecno-optimista, pero tampoco en el sentido opuesto, de que bueno, el desarrollo tecnológico nos va a destruir. Justamente hay que pensar, bueno, con esto que hacemos, ¿no? Es difícil, no tengo la respuesta, pero bueno, hay algo ahí, algo a construir. No, sin duda, porque además, bueno, es un hecho, y en el reniegue de las consecuencias muchas veces negativas que tienen estos avances, y también por la forma, bueno, por quienes los promocionan, quienes son sus propietarios y demás, como uno corre riesgo también de caer en un lugar cuasi conservador, de renegar de esos avances, que es también de alguna forma como, bueno, lo que se nos termina no perdonando, ¿no? De alguna manera, si frente a distintas iniciativas lo único que tenemos para ofrecer como respuesta es no sigamos como veníamos, que además tampoco no era óptimo. Sí, la negación sin propuesta termina reforzando quizás la postura del otro, ¿no? Del adversario. Entonces es justamente empezar a crear, ¿no? A pensar, bueno, cuál es marcar un eje propositivo desde lo tecnológico. Bueno, la inteligencia artificial. ¿Qué vamos a hacer con todo esto que está pasando? Algunos dicen que va a destruir miles, millones de puestos de empleo, pero hay otros que dicen que, bueno, eso va a suceder, pero también va a crear nuevos. Bueno, empecemos a pensar todo esto que nos está pasando, que estamos en términos de técnica en un cambio de época, ¿no? La inteligencia artificial sí que es un avance muy importante, y en otras cosas quizás también es un retroceso, no lo sé, hay que pensarlo, hay que construirlo. Yo, bueno, recién hablaba de algunas series, películas y posiciones filosóficas de lo que sucede, y en la cabeza rápidamente se me vino Westworld, no sé si la vieron. No la vi. Pero bueno, es una sociedad donde existe un parque de diversiones que está ambientado en el lejano oeste, donde los multimillonarios van y pagan por una inmersión en ese parque de diversiones de, no sé, una semana. Entonces hay un personaje que todo el tiempo repite, se va y paga, va y paga y paga, y vive siempre lo mismo, que es, llega, juega al ser el alguacil, como te podés cumplir el rol que vos quieras en ese mundo que no existe, pero que vos pagás. Y en un momento esos robots que hacen de los humanos en el ambiente del parque, bueno, van generando un despertar o una conciencia de dejen de utilizarnos para, no sé, ser siempre el tiro blanco. Como que, bueno, hay un mensaje ahí también de creer que el poder puede utilizar a cualquiera en cualquier rol con tal de completar o de satisfacer sus necesidades, o ni siquiera necesidades, ¿no? Quizás hasta sus morbos, porque estamos hablando de que gente de mucho poder, de mucho recurso, decida el rumbo de la vida de la sociedad en cuanto a su beneficio o comodidad incluso. Es un paralelismo muy muy fuerte con lo que sucede también bueno, yo pienso en Elon Musk, pienso en ese tipo de gente que busca eso. Sí, que da miedo esa gente, y por eso pensamos todas distopías cuando pensamos en esos nombres,
pero justamente es, bueno, la capacidad creativa no es propiedad de ellos. Entonces apelemos a esa capacidad creativa para pensar más allá de las distopías y construir utopías realizables. Y que eso quizás, la utopía, como decía Galeano, ¿no?, sirve para caminar, no para concretarla, pero sino para ir en un sentido, en un horizonte. Y ahí vamos a construir una sociedad más justa, de mayor bienestar. El tema es si no tenés ese horizonte hacia dónde caminar, si solamente te quedás en la administración de lo dado, ¿no?, de lo posible. Que uno es realista y dice, bueno, no sé, tengo que gestionar una provincia, un municipio con limitados recursos, eso es otra cosa, pero digo, cualquiera de nosotros puede pensar esos horizontes, puede, digamos, y son digo, las mayores invenciones, ideas nacieron un poco así. Y además vale hacer la aclaración, ¿no?, de pensando en el mundo tecnológico. Argentina es uno de esos países que exporta mucha cantidad de tecnología, o sea, que exporta software, que exporta muchísima mano de obra hacia países extranjeros, que ni hablar de que después podemos decir, ¿no?, que se aprovechan porque a la gente que labura desde acá le pagan 2 mangos, como todo lo que vos quieras, pero hay una capacidad de construcción, de conocimiento, que hay mucho faltante en otros países y que acá resulta que es algo que no solamente se ve muy accesible, muy posible, porque puedes estudiar sobre todas estas cosas en una universidad nacional, por ejemplo, sino que también hay una cuestión de, bueno, como hay una cuestión ya de personalidad argentina también, de pensar que todo esto se puede hacer. Bueno, yo tengo ganas de construir mi startup, mi empresa de no sé qué cosa, mi programación de no sé qué, y lo voy a hacer, y un argentino lo hace. Sí. Totalmente, estaba muy bueno lo que decís porque eso es clave. Nosotros tenemos un distintivo que es la materia gris, por así decirlo. Y eso tiene que ver con la creación de valor público. Cuando un Estado invierte en la creación de universidades nacionales y forma profesionales, es crear valor público, ¿no? Es la creación de valor, porque muchas veces se dice que la creación de valor viene solamente desde el privado. Hay un libro de Mazzucato que esto lo retrata muy bien, que justamente, bueno, el iPhone, todas las licencias, Silicon Valley, o sea, está, digamos, apoyado con cuantiosos contratos con el Estado norteamericano. Acá también desarrollamos satélites, cableado de fibra óptica. Bueno, la creación de valor público es un montón. La materia gris, con esto que decís, gente capacitada en universidades públicas nacionales, también es un distintivo de nuestra sociedad. Había leído hace un tiempo un informe que decía que Argentina es uno de los países latinoamericanos que mayor startups, esas empresas, tiene por cantidad de habitantes. O sea, bueno, tenemos capacidad, porque muchas veces nos entra el discurso de la frustración, ¿no? La Argentina, el problema de la Argentina son los argentinos. Eso es un poco lo que apela a la derecha siempre con su línea discursiva, y que hay que un poco apela a la frustración. Eso hay que combatirlo, contrastarlo con la realidad, digamos, ¿no? Somos un gran país con una gente que tiene una capacidad enorme de producción de esto, de cosas que se inventaron acá, ¿viste? El bypass, la virome, o sea, cosas muy importantes. Enviamos satélites al espacio, tuvimos una flota naval muy importante, fabricaciones militares, Tandanor, ¿viste? Hay, digamos, ¿no? Y además producimos genios, Messi, Maradona, el Papa Francisco, no sé, Evita, el Che Guevara, todos argentinos. Bueno, hay algo ahí, me estoy poniendo un poco místico, son las 8 casi de la mañana, las 9. Pero bueno, yo creo que hay algo ahí. Bueno, clarísimo, Maxi Fernández Grau. Volvemos a recomendar la nota en El Grito del Sur. Los multimillonarios nos robaron la capacidad de soñar, ¿no? Sí. Y bueno, y te agradecemos por
por venir a conversar. Te dejamos, por supuesto, si te quedó algo para sumar, algo para agregar. No, quizás un mate más, pero estábamos. Y bueno, y vamos a repetir ya con el chivo de la defensa de nuestra capacidad de construir materia gris y la importancia de nuestro sistema universitario. Bueno, también en esta época de financiamiento y de ataque, una de las más afectadas por este ajuste y el plan de este gobierno nacional es sin lugar a dudas la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que fue usurpada por el gobierno nacional, su nombre, su símbolo, su presupuesto, pero la universidad sigue en pie, sigue luchando, por supuesto no como una universidad con capacidad de emitir titulación legal, pero sí con una riquísima propuesta formativa y cuyas inscripciones ya están abiertas para los cursos que arrancarán en el mes de abril, así que los repetimos. Está el seminario de cobertura audiovisual, teoría y praxis del videopolítico callejero, el seminario de formación política, pensamiento revolucionario, Marx y Lenin para el siglo XXI, seminario de cine, la antipoética de lo real, el documental de investigación, seminario Sembrando Resistencia, cosechando soberanía terapéutica y alimentaria, seminario de ajedrez, ideas en juego, seminario de lutería, construcción colectiva de una guitarra clásica, seminario de fotoperiodismo, la imagen como testimonio, curso de formación política, Ortega, Peña y Duhalde, abogados entre la historia y la revolución, historia de la Madre de Plaza de Mayo 1, de 1977 a 1986, de buscar a los hijos a nacer de ellos, y el taller de tango El abrazo que baila, y el curso de títeres irreverentes, el legado de Eve. Estas 11 propuestas formativas ya se encuentran a disposición para quien quiere inscribirse. Comienzan en el mes de abril, algunas de ellas son presenciales, otras tienen modalidad virtual o mixta, así que les recomendamos a todos ingresar también para informarse, para poder participar. Pueden hacer consultas al correo electrónico contacto unidelasmadres@gmail.com o en las redes sociales de Uni de las Madres o de las Madres mismas, Madre de Plaza de Mayo. Lo van a encontrar toda la información y pueden quitarse las dudas que tengan. Hermoso. Y se nos fue otro programa como otro sábado más. Como siempre vamos a hacer los agradecimientos pertinentes a quienes hacen que esto sea posible: Gustavo Hoffman en la operación técnica, Alan Martínez en la operación de cámaras, Joaco Benítez y Kevin Lobruno en la producción de este programa. Y como siempre, el mayor de los agradecimientos a todos ustedes que están del otro lado, bancándonos sábado a sábado para que sigamos estando acá, compartiendo lo que las Madres de Plaza de Mayo piensan, sienten, comparten, y para seguir pensando en la posibilidad de hacer esta pueblada. Nos vemos el jueves en la marcha número 2500.